que bienvenidos, hermanos, a la hora del maná en el desierto. Dice el Salmo 10 y el verso 1: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hace unos días, en alguna de estas reflexiones, yo hice un poquito de mención en eso de las pausas que la música normalmente tiene y que son demasiado útiles. Pues bien, para la reflexión de hoy quiero repasar un poquitito eso de esas pausas para que analicemos las situaciones en las que a veces a uno le toca vivir. Habíamos dicho palabras más, palabras menos, que en una pausa no hay música, pero la música sí se produce con las pausas. Y que así es la vida de nosotros. La vida de nosotros es como una melodía. Y a veces esa música se interrumpe aquí o allá por esas pausas que a veces uno tiene en la vida. A veces uno piensa que ya llegó el fin de la melodía porque como que paró la música. Pero no es que se haya acabado la melodía. Hay que esperar que la pausa termine y la melodía vuelve y arranca. Es que a veces Dios nos envía un tiempo de desocupación que es forzosa, como en la que estamos ahora, o a veces una enfermedad que nos obliga a estar en la cama, resguardados o en un hospital, o a veces tenemos unos planes, unos proyectos en la vida y nos toca pararlos, o a veces estamos esforzándonos en algo y toca anular el esfuerzo. Bueno, en este himno que es la vida de nosotros, a veces nos toca como hacerle la pausa y parar un poquito. Nosotros lamentamos ese silencio a veces de nuestras voces y la falta de nuestra intervención en las cosas nuestras y clamamos a Dios y le preguntamos a Dios qué pasa, por qué esto se detiene. Pero no, hermano, aquí lo que hay que hacer es mirar al Señor, que es como el director de nuestra orquesta, cómo mueve sus manos en ese compás y llega un momento que nos da vía libre para que la vida siga normal. Yo creo que el Señor no va a dejar que pase la pausa más de lo normal, porque las pausas también tienen su debida medición. Y yo creo que en su momento esta pausa para, o mejor dicho, termina y se reinicia la melodía de la vida normal. Lo que hay es que saber entender que la vida de nosotros es como una melodía. Dios no escribe la música en nosotros eh, sin un propósito. Todo lo que nos pasa es un propósito de Dios. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender la melodía y no desmayar en esas pausas. Esas pausas no existen para ser pasadas ligeramente por alto ni ser omitidas, sino para cambiar muchas veces la nota. Y si elevamos nuestra mirada, ese Dios que tenemos, Él en su momento dará vía libre para que sigamos. Así que lo que hay que es pasar a la otra nota, pasar de una manera clara y plena a la otra nota y decir con claridad que Dios nos ha ayudado. O déjenme pongo otro ejemplo para que entendamos que a veces la vida tiene sus momentos de pausa. ¿Quién de nosotros no ha pasado alguna vez por un túnel? Uno muchas veces va en la carretera y parece que todo va muy bien y de un momento a otro entró en un túnel. Y no es que el camino se haya acabado,
sino que sencillamente se cambió de ritmo o se entró en otro proceso. Esos túneles o esas pausas que a veces hacemos en la vida o que nos toca hacer o que Dios las permite, son como tribulaciones y angustias que a veces llegan, pero Dios siempre será una verdadera ayuda en esos momentos difíciles y Él permite que esas pausas o que esos túneles lleguen. A veces uno cree que Dios es indiferente a esas presiones que uno a veces recibe, pero no es, Él no es indiferente, Él siempre va ahí. El asunto es que a veces nosotros mismos tenemos que entender que tenemos que agotar a veces nuestros recursos y descubrir tesoros que de otra forma uno no los entendería. En la vida uno tiene que hacer pares, parar, detente, para, mira, analiza. Así que en ese sentido, bienvenida a la oscuridad a veces de los túneles y los momentos difíciles. Lo que sí tenemos que tener es seguridad de que el Señor permite que todo esto nos pase. ¿Para qué? Para que aprendamos lecciones y lo más importante es que el Señor está en la pausa o en el túnel. Él siempre va con nosotros. De pronto uno piensa, como dijo el salmista, que el Señor está muy lejos o que el Señor va escondido. No, Él está ahí. Nosotros lo que pasa es que a veces nos cegamos y no logramos verlo a Él al lado, pero Él está ahí. Él siempre está ahí. Dios nunca nos ha dejado. Aquí lo que hay que tener es una fe inquebrantable, una fe segura de que el Señor va ahí a nuestro lado. Él está en la sombra, pero va con nosotros. Él está cerca de nosotros cuando vamos ahí en ese túnel oscuro. Así que para nosotros la certeza de que Dios nos está acompañando y de que su promesa es fiel, no se puede poner en duda. Si uno va en la carretera a cielo abierto, mirando el panorama a ambos lados, ahí va el Señor. Pero si nos metemos en el túnel y se oscurece el camino, no hay problema, también Él va con nosotros. Alguna vez un cristiano que estaba pasando por una prueba que no podía comprender, acudió a su pastor y el ministro pues escuchó la historia y le preguntó justamente eso, que si alguna vez había pasado por un túnel cuando iba por carretera, en un tren o en fin. Y claro, le dijo, sí, claro, pastor, por supuesto que sí he pasado por el túnel. Y le volvió a preguntar el pastor, pero ¿saliste? ¿Pasaste el túnel? Ah, claro que sí. ¿Y llegaste a tiempo al destino al que ibas? Claro, todo bien. O sea que el túnel te afectó o no te afectó. Yo no, para nada. Fue un momento un poquito de oscuridad y demás, pero el vehículo en el que iba nunca se detuvo y siempre logré llegar a donde tenía que llegar. Me parece que eso, hermano, es como una lección para nosotros. No nos desesperemos cuando la melodía de nuestra canción se detenga un momentito, porque enseguida vuelve y arranca con más hermosura. No nos preocupemos demasiado cuando vayamos a entrar en el túnel, que igual el vehículo continúa y saldremos. Ah, de pronto yo tengo un poquito de claustrofobia, me da miedo al encierro o le tengo miedo a la oscuridad. No te preocupes, que igual eso pasa. Eso pasa. Lo que uno tiene es que admirar que en todo tiempo Dios está allí. Así que aquel creyente que en el momento duro de la prueba eh, sale a flote, habrá aprendido a conocer más a Dios y saber que Dios es el que le cuida
y que aunque se pase por momentos de oscuridad, Él siempre va ahí. Entonces yo digo, hermano, no le temamos a los túneles de Dios, porque esos nos llevan más cerca a Él y a nuestro hogar celestial. A veces, para usar un poquitico de figura de ingeniería, esos túneles por lo regular nos evitan escalar unas montañas altas. Los ingenieros aprendieron eso, que es mejor abrir un túnel en la montaña y no subirla y volverla a bajar, porque se pierde demasiado tiempo, el esfuerzo es grande y el riesgo es mayor. Así que ellos prefieren hacer el túnel y cómo lo disfruta uno. Así que, hermano, de pronto la vida tuya estaba ya acercándose a una montaña, quién sabe qué situación difícil venía, qué condiciones complejas se venían, y el Señor prefirió hacer el túnel para que tú atravesaras y pasaras la montaña. El mundo ahora, digámoslo de esa forma, el mundo ahora está atravesando ese túnel oscuro. También para este mundo hay una lección grande. Hay unas montañas grandes y a lo mejor el Señor pues quiso evitarle al mundo algo peor y permitió que la humanidad pasara por este tiempo de oscuridad. Pero luego al final, como dice la bonita frase, habrá luz al final del túnel y saldremos al otro lado llenos de bendición, en victoria, felices, y miraremos hacia atrás y veremos esa tremenda montaña que no tuvimos que trepar, que no tuvimos que descender, que no nos arriesgamos a nada, sino que pasamos derecho por un túnel, aunque oscuro y de pronto un poco frío, pero logramos pasar. Eso hay que tenerlo claro, con la certeza de que Dios va con nosotros siempre, su mano está disponible, su guía nunca nos falta. Así que, hermanos, bienvenidos siempre a lo que Dios nos ponga al frente y caminemos con alegría y con gozo, porque al final veremos la luz preciosa que el Señor tiene para todos nosotros. El hermano Héctor Betancur les manda un abrazo especial y saludos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús.